No me has sabido explicar la unión hipostática con la Biblia. No se puede explicar la unión hipostática con la Biblia. Eso es lo que dice Hugo Delgado, el cual no se puede responder. Miren, hermanos, hay un dicho que dice, bueno, no quiero ser muy duro con el señor Hugo Delgado, porque se le quebra la voz cada vez que habla. Cada vez que menciona el nombre de un canal de la Alianza, se le quebra la voz a Hugo Delgado. De verdad, yo lo veo una persona atemorizada cuando menciona un canal de la Alianza. ¿Qué es la hipóstasis? La hipóstasis no es una palabra que se inventaron los yeseros, hermanos. La hipóstasis no es una palabra que se inventó el Papa, como lo quieren dejar ver. ¿Se puede probar por la Biblia? Claro que sí se puede probar. Este no es un invento papista. Esto se cuelga la medallita de los católicos romanos, porque ellos están preparados para eso. Pero yo se lo voy a poner en esta tarde al señor Hugo Sesgado por la misma Biblia. ¿Y saben qué es lo que más le dolió a Hugo Delgado? ¿Saben qué es lo que más les dolió a los católicos? Que cuando el señor Carlos Blanco, y me dijo con todo respeto para Carlos Blanco, cuando el señor Carlos Blanco me pregunta que si los concilios son infalibles, y yo le dije que no, eso fue lo que les dolió a estos católicos. Eso fue lo que derramó la gota de cómo el concilio no es infalible. ¿Cómo que el Papa no es infalible? Eso fue lo que a ellos les dolió. ¿Por qué? Porque para nosotros un concilio no es palabra de Dios. Para nosotros un concilio no es infalible. Para nosotros un concilio no determina ni se pone a la par de la Biblia. O sea, de verdad que la gente que está haciendo eso o la gente que pretende hacer eso y dejar ver eso, que nosotros estamos poniendo los concilios a la par de la Biblia, eso es una mentira y eso es una calumnia del diablo, la gente que está haciendo eso. Porque nosotros jamás hemos dicho eso. Y Dios guarde la hora en que un servidor y el hermano Carlos ponga un concilio a la luz de la Biblia, que ponga un concilio a la par de la palabra de Dios. Eso es falso y esa es una calumnia. Toda esa gente que nos anda difamando en otros canales y con comentarios, esa es una calumnia, es una difamación. Yo no lo creo porque los papistas lo dijeron, ¿eh? Yo no lo creo porque los romanistas lo dijeron. Yo no lo creo porque un concilio así lo determinó. Creo porque lo dice la Biblia. Vamos a responderle al señor Hugo Sesgado. Noten ustedes que al señor Hugo Delgado no le importa Cristo, ¿eh? Lo cual Satanás es el principal orquestador a través de la Iglesia Católica Romana para que esos católicos romanos quiten sus ojos de Jesús, el autor y el consumador de su fe, y pongan sus ojos en San Pedro, pongan sus ojos en la Virgen, pongan sus ojos en la secta romana a la que pertenecen, pero no en Jesús. Yo le voy a demostrar, y eso quiero dejarlo claro, lo que este tipo de Hugo Sesgado es un doble moral, es un hipócrita, y su iglesia es una hipócrita católica romana. Yo no le estoy diciendo a usted, ni estoy tratando de inculcarle, como se ha dicho en otros canales, que ustedes crean en concilios. Los evangélicos, ¿cuándo hemos andado con esas cosas? Vamos a este carita de pollito tierno, a Hugo Sesgado, cuando él dice que por qué que eso no se puede probar de la Biblia. Vamos a darle el tiempo a nuestro hermano Carlos para que no se nos duerma, porque para mí es una secta. Los católicos romanos es una mega secta. Es la mujer de Apocalipsis 17, la que se prostituye, la que fornica, la que va a ser destruida, la que va a ser abandonada. Yo veo claramente al catolicismo romano en Apocalipsis. Yo no veo ahí a Jerusalén ni a Israel. Yo veo a la iglesia católica romana. Entonces, el cristianismo no nació con esta gente. Dice que nosotros no podemos probar por la Biblia. No se puede probar, Hugo Delgado. Bueno, eso es lo que yo no entiendo, mire. Esta persona, Moctezuma Terrazas, dice, ¿por qué defender a mamá Romazar? De verdad que lo voy a bloquear. Yo no quiero de esa gente aquí en el... No, ese tiene que ser un infiltrado también. No lo quiero aquí, de verdad. No quiero gente de esa aquí. El odio que tienen ustedes da más fuerza. O sea, odio. Pero el tema es que esos versículos bíblicos son bastante insuficientes para demostrar lo que Carlos le ha pedido. La Biblia no es suficiente para demostrar que Jesucristo es verdadero Dios, es verdadero hombre. El término Trinidad sabemos que es un concepto, ¿verdad? Pero con bases sólidas, teológicas. Sólidas, porque podemos ver nosotros que el término Trinidad se aplica a las tres personas divinas. Es decir, Cristo tiene personalidad, el Espíritu Santo tiene personalidad, el Padre tiene personalidad. Vemos a los tres juntos. O sea, en ese sentido tenemos bases para decir, no, es que realmente es un Dios tripersonal. No es modalismo, no es unicitarismo, no es visitarismo, no, o sea, no es eso, porque no es eso lo que se ve reflejado
en la palabra del Señor. Sí, pero ya cuando estás hablamos aplicando. de María, madre Pero ya, de Dios. sí, pero escúchame lo que te voy a decir, porque eso que acabas de decir, eso no se entendía en los primeros siglos, tuvo que ser definido en concilios. Que tú tengas ese entendimiento se lo debes justamente a que la iglesia es columna y baluarte de la verdad, ya que he trabajado teológicamente sobre esos conceptos, porque ahí estaba Arrio, los monotelistas, los nestorianos, estaban los valentinianos, todos estos grupos también hacían definiciones extrayendo de la Biblia sus conceptos. Unos decían, no, el hijo Yo no los subordinado, extraje de los otros concilios. decían, no, el hijo es mera apariencia, otros decían, no, el hijo no fue Dios, otros decían el adopcionismo. Entonces cuando tú dices, no, esto es así, 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 es porque la iglesia te lo definió. A mí lo que me parece interesante es que adoptes el dogma de la Trinidad que define la iglesia, pero rechaces el cristológico de la Teotocos, que también tenía por fin defender la persona de Jesucristo y sus no naturalezas. ¿Cuál Bueno, es el pero problema? Todos esos problemitas que te estás haciendo en la cabeza, ni siquiera los teólogos que definieron ese dogma se los plantearon. Entonces, te estás metiendo en una camisa 11 varas y estás haciendo, mira, estás yendo más allá de lo que está escrito y más allá de lo que la propia iglesia define. Ningún No, teólogo estoy ortodoxo hablando de de la... lo que está escrito, precisamente. Esa es mi base. Dime tú, ¿cuál de las iglesias evangélicas y protestantes niega el Teotocos? Dime una. ¿Luteranos? Bueno, ¿Anglicanos? nosotros en la Iglesia de Dios somos más de 3 millones y... ¿Pero cuál iglesia lo eres? Yo te lo pregunté, o sea, no me quisiste decir qué iglesia eras. Eso es lo que me parece. Yo voy más en el tema de que si la Biblia lo dice o no lo dice, no tanto en que los concilios lo digan, no lo digan, o que 25,000 personas lo crean o no. O sea, no voy por eso, realmente, créeme. Lo que pasa, Adolfo, es que la teología es una disciplina y las disciplinas requieren seriedad. O sea, tú no vas como arquitecto diciendo, bueno, no, me parece lo que digan aquí, acá, yo voy a poner este muro, igual si se cae o no se cae. Todas las disciplinas, todas las esferas del pensamiento requieren seriedad. Estás tratando un tema teológico y no cualquier tema, un tema muy técnico, que es la cristología. Te metiste en un tema muy técnico de negar la naturaleza, abrazando el monotelismo, y luego dices, no pasa nada porque yo y mi Biblia. Nadie interpreta la Biblia así. Si tú te pusieras del lado de la Reforma Protestante, la Reforma Protestante te diría, oiga, señor, discúlpeme, pero lo que usted está diciendo es un disparate. Para un consejo, por ejemplo, cuando abordamos el tema de la Trinidad, el tema de la Trinidad no lo puedes extraer totalmente de las Escrituras. Tiene que haber una definición de conceptos, porque el tema prosopón, o el concepto de persona, o de esencia, o de ser, tuvo que ser desarrollado para poder utilizarse en la defensa de la Trinidad. Por eso tenemos a los testigos de Jehová, a los arrianos, a los unicitarios, atacando a la Trinidad, ¿no? ¿Por qué? Porque se valen justamente de estos huecos argumentativos. Lo mismo es en la cristología. Los nestorianos se valieron justamente de huecos argumentativos y se tuvieron que definir conceptos para defender a Cristo, al Cristo que tú adoras, de la teología. Como tampoco estamos hablando de concilios, o sea, o hablemos de todo, dame libertad, por Dios, Edgar, A ver, ¿tú crees en la hipóstasis? Adolfo, ¿tú crees en la hipóstasis? Sí, claro. ¿Sabes lo que es la hipóstasis? La hipóstasis es la unión que tiene el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, sí. La unión de ellos. No, mi querido Adolfo. La hipóstasis tiene que ver con las dos naturalezas de Cristo, la naturaleza humana y la naturaleza divina, unidas en la persona de Cristo, no indivisibles. Eso es la hipóstasis, querido. Te digo, estás tratando temas cristológicos. No, pero la hipóstasis es el estado de la sustancia subyacente, si no me recuerdo. En el caso de Cristo, en cuanto a la naturaleza, a ver, no es una sustancia subyacente, porque la no te me pierdas. A ver, tú estás tratando el tema de la Teotocos, del término María, Madre de Dios. Sí. Yo te hice la pregunta, ¿qué se gestó en el vientre de María? El debate tenía que ver con la hipóstasis de la naturaleza divina y la naturaleza humana que se gestó en ¿Me estás hablando? La unión hipostática. Porque no ¿Tú crees en la unión hipostática? La unión hipostática sí, pero la hipóstasis es otra cosa. Bueno, pues es lo mismo, porque es hipóstasis de las dos naturalezas. Bueno, no, ¿tú crees en la unión? Edgar, ¿Tú crees en la unión hipostática? Hipóstasis también a la unión que tiene la persona del Padre con la persona del Hijo con la persona del Espíritu Santo. Está bien, te lo concedo. Ahí pero también. Sigues con la Trinidad. Equivocado. Sí, pero estás con la Trinidad. Bien, y entonces la unión hipostática de Cristo. Sí, ¿la crees? Eso sí es algo diferente a lo que estamos. Pero sí la crees, ¿verdad? Sí, totalmente. ¿Y dónde está en la Biblia? La unión, sí, es un concepto también. Tienes razón. ¿Y por qué en lo ese crees? sentido tienes razón. Tú dijiste que solo creías lo que estaba en la Biblia. Tú dijiste ahorita hace rato que solo creías lo que está en la Biblia. ¿Por qué no dices que esto es romano? No, yo soy sola escritura, no solo Biblia. Eso no es sola escritura. Claro que es sola escritura. No, sola escritura no se interpreta en el vacío. Tomar en cuenta, ¿cómo? Sola escritura no es interpretar la Biblia en el vacío de forma privada. No, claro. Bueno, ¿dónde está pues la unión hipostática en la Biblia? Pero te explico. O sea, ¿cuáles son los fundamentos? Contéstame la pregunta, ¿eh? Sí, yo estoy feliz de estar acá contigo, de verdad. La unión hipostática, sí, la palabra unión hipostática no está en la Biblia, no está, ¿ok? Ahora, ¿cómo fundamentamos la unión hipostática? Porque tenemos que resolver. Los testigos de Jehová dicen que como Cristo tenía hambre, entonces Cristo no es Dios. Pero entonces un apóstol que no era testigo de Jehová le dice, Señor mío y Dios mío, Kyrios de mí y Theos de mí. Eso es lo que le dice. Entonces, la unión hipostática como palabra literal no está en la Biblia, pero se resuelve en la misma Biblia.
y nos da las respuestas a esas cuestionantes. ¿Cómo es que Cristo es Dios y tuvo hambre? ¿Cómo es que Cristo es Dios y murió en la cruz? ¿Cómo es que Cristo es Dios y está pidiéndole al Padre que lo fortalezca siendo Dios? Porque si nosotros tenemos claro el concepto de Dios, perdón, el concepto de Dios no, si tenemos claro lo que es Dios o quién es Dios, entonces vamos a saber que es todopoderoso, omnipotente, omnisapiente, que no se cansa, que no se limita, que no está limitado por nada, que es coeterno, que es eterno, que es atemporal, que es inmaterial, porque Dios es inmaterial, Edgar. No es material. La materia no se fusiona con lo inmaterial, porque eso es una contradicción total. Entonces no crees en la encarnación tampoco. Yo creo en la encarnación. Y que pienses que solo la escritura es acercarse al texto y extraer del texto lo que te conviene o como te convenga, ¿no? Y confesar el monotelismo sin reparos, sin ningún problema, y decir que María no es madre de Dios porque María no puede ser madre de Dios, porque esto implica la Trinidad. Pues es desconocer la Cristología 1.0, Dios mío. Entonces, me sorprende mucho que me aludas y que no tengas un conocimiento básico de Cristología. Ahora, tú dices que crees en la unión hipostática. Dime, ¿en qué concilio se definió el concepto de unión hipostática? Porque si tú estás en contra de los concilios, dices que son católicos romanos, pues estás adoptando entonces un criterio. Yo no dije que los concilios eran católicos romanos, porque te dije Santo Tomás de Aquino se cree que es católico y yo realmente creo que es un genio. Bueno, el concepto de unión hipostática se definió en un concilio, en los primeros concilios ecuménicos. De los 4 concilios ecuménicos se definió este término que tú aceptas de unión hipostática, que tú piensas que se extrae de las escrituras. No, en realidad fue definido por la Iglesia. Entonces, para ti, el papel vinculante de la Iglesia en su quehacer teológico, ¿tiene algún valor o no tiene valor? ¿O tú crees que es el individuo y la Biblia? Es la Biblia la que es infalible y tiene todo el valor. Y antes de que hubiera Biblia, ¿cómo le hacían los cristianos? Siempre ha habido Biblia, de hecho. Sí, pero estos conceptos son del Nuevo Testamento. No siempre hubo un Nuevo Testamento. La Biblia, los escritos bíblicos, 5.686 han circulado. De hecho, 200.000 circulaban para el siglo III. O sea, Biblia años. siempre ha habido. Canon siempre ha habido. ¿Sabes cuántas generaciones han pasado en 300 años? Y esas generaciones que no tenían tus conceptos, no tenían Biblia. Porque tú dices, entonces se cae yo y mi Biblia. Lo que te estoy diciendo es que el apartarte del criterio de la ortodoxia, apartarte de la iglesia y no ser a la iglesia vinculante en tu relación con el cuerpo de Cristo en el quehacer teológico, lo único que estás haciendo es caer en ese individualismo extremo en el que piensas que tú y tu Biblia pueden contra el mundo. No, la iglesia también es columna y baluarte de la verdad. Somos la iglesia y la iglesia ha definido conceptos a los cuales tú te debes de adherir porque es el criterio de ortodoxia. O sea, la iglesia no puede estar engañada, la iglesia no puede apostatar, la iglesia no puede caer, es indefectible. Ajá. Lo decía Calvino, lo decía Lutero, lo decía la Reforma, donde tú vienes. Pero vamos a eso. Vamos allá. Me estás diciendo que la iglesia es la que realmente nos dice qué es lo que dice la Biblia y nos traduce, por ejemplo, el tema de la Trinidad. Eso es lo que me estás diciendo. Por supuesto, la iglesia tiene un papel relevante en el quehacer teológico de los creyentes, sí, eso te estoy diciendo. Sin que diga Trinidad, pero lo resuelve porque muy claramente al explicar la Trinidad tenemos que decir, bueno, no, es que por ejemplo en el bautismo de Jesús, que es un argumento trinitario, muy claramente está el Padre arriba, dice, este es mi Hijo amado, y el Espíritu Santo baja como, o sea, es un símil, como una paloma, y si negamos eso que pasa ahí, entonces estaríamos diciendo, no, es que el Padre es el mismo Hijo que de alguna manera está abajo, mientras que se convierte en paloma, y bueno, y se enreda mucho, pero la Trinidad explica eso porque efectivamente los textos bíblicos son claros. No son claros. Mira, mi querido Adolfo. Mira, escúchame lo que te voy a decir así como yo te escuché. ¿O no son claros? No, a menos que la iglesia los conceptualice, los define y diga cómo creerlos, porque ese texto del bautismo también lo utilizan los unicitarios. Ese texto del bautismo también lo utilizan los docetistas. Ese texto del bautismo también lo utilizan los adopcionistas. Y para todos el texto es sumamente claro. Resulta que tú ya ves el texto con los lentes preconcebidos de una iglesia que te definió la doctrina, pero tú me dices que no necesitas a la iglesia, que tú extraes todo el texto, pero viene una avionita. Yo lo veo. Bien, bueno, yo lo dudo. Viene una avionita, viene un docetista, viene un unicitario y también te va a explicar el texto y te va a decir, es sumamente claro. No, la idea lo resuelve. Cuando se dieron los debates acerca de la naturaleza del Hijo, Arrio extrajo de la Biblia todos aquellos pasajes donde según él el Hijo estaba subordinado y decía, están clarísimos. Cuando se dio el debate acerca de la naturaleza del Hijo, los docetistas extraían de las escrituras y decían, allí en el huerto del Edén él no tenía, era una apariencia, allí en Emaús era una apariencia, por lo tanto era una apariencia. Todas estas personas... Pero eso no resuelve nada y lo que tú estás diciendo es resolver. Lo que resuelve es la iglesia, reunida en concilios, en confesiones, en catecismos, a través del magisterio docente. Todas las iglesias del mundo, reformadas, protestantes, evangélicas, tienen guías. Por eso te dije al principio, ¿a qué iglesia pertenece? Porque abrazas el monotelismo.